hábitos arquitectónicos en los últimos 50 años han cambiado mucho. Un ejemplo de esto es el movimiento moderno, que empezó en el año 1914 y su apogeo en el año 1920. Al llegar la Segunda Guerra Mundial se detuvo gracias a que esta hizo que su aceptación universal sea casi imposible. Tal es la revolución arquitectónica de nuestro siglo, una revolución total. Las modas forman remolinos sobre la superficie de las cosas, las brillantes realizaciones individuales, espectaculares anillos. La única razón de que el autor mencione estas cosas es la de hacer, contra este arrollador telón de fondo, una inocente pregunta. ¿Dónde está ahora el lenguaje clásico de la arquitectura? Evidentemente no está aquí. Esta arquitectura comenzó a finales del siglo XVIII con arquitectos como Ledoux y su proyecto destacado que consistía en un centro para la educación sexual, cuya geometría era compleja y armoniosa de masas bellamente relacionadas con el paisaje. Otro arquitecto es Le Corbusier, con su Ville Radieux. Cabe recalcar que esta obra lamentablemente no se construyó, pues fue diseñada con el fin de contener medios de transporte eficaces, así como una gran cantidad de espacios verdes y luz solar. En el siglo XIX, en cambio, el enfoque está en los estilos históricos, como el Amsterdam Museum de Oxford, donde se entretejió ornamentos sacados de los templos griegos, pues los diseñadores clásicos daban vueltas y vueltas alrededor de los logros del pasado. El pensamiento progresivo del siglo XVIII iba por caminos bastante extraños. Los franceses tenían un gran aprecio a las grandes construcciones del medievo, como las catedrales góticas, veneradas como obras maestras de la ingeniería. Su admiración fue tanta que Eugène Viollet-le-Duc, reconocido arquitecto francés, decidió desafiar al mundo moderno del siglo XIX a crear una arquitectura moderna a base de hierro y vidrio, como la gótica. Por los siguientes años intentaría, sin éxito, resolver este planteamiento. Las verdaderas respuestas vendrían a inicios del siglo XX con la obra de los pioneros Peter Berns y Auguste Perret. Berns fue encomendado con la desafiante tarea de construir una nave de montaje de turbinas para una fábrica en Berlín. El problema consistía en diseñar un edificio con finalidad industrial con prestigio. Para esto, Berns se inspiró en el neoclasicismo alemán, siguiendo las líneas generales de un templo, pero incorporando a su diseño estructuras de acero. Su obra además incorporaría un frontón multiángulo en vez del clásico triangular. Se explica cómo Berns se enfocó mucho en las estructuras de acero y cómo estas fueron aceptadas en la dictadura económica, el cual sería revolucionario para la arquitectura, acercándose al estilo neoclásico. Por otro lado, Perret no se quería enfocar en el neoclasicismo, sino más a lo clásico, por ejemplo, la Ópera de París, ya que contiene relieves como ritmo, sin molduras ni tallas. De esto aprendió Le Corbusier, un pintor y autor en la arquitectura, quien demostró en su primera obra aspectos del género de tanto Mehen como Perret. Los logros de este diseñador lograron un cambio en la arquitectura moderna, desechando teorías de sus mentores, mostrando sus obras de forma más extravagante, pero siendo firme y eficiente. Al principio se dijo que la finalidad de la arquitectura clásica ha sido siempre lograr una armonía demostrable en las partes. Para Le Corbusier, la muestra de los armónicos siempre ha sido importante. Creó el sistema llamado modulor. Este es un sistema de notación espacial basado en el obstáculo geométrico y constituye una gama de dimensiones. El intervalo medio de la gama está relacionado con las dimensiones del cuerpo humano. El intervalo inferior se mantiene en el orden de magnitud propio de los instrumentos de precisión y el superior se sitúa a la escala de las vastas empresas urbanísticas. Él decía que su sistema iba a resolver problemas de estandardización de la industria y promover la armonía en todo nuestro entorno físico. El radicalismo arquitectónico nace por el aprecio sobre las formas simples. Por ejemplo, el Alquema por Nicolas Ledoux representa una obra revolucionaria con figuras geométricas simples. Sir John Soane ilustró su estilo personal en la Galería de Arte de Dulwich con figuras gramaticales, pero prístimo a su época. El mismo autor hizo el hall de la Oficina Colonial del Banco de Inglaterra y mostró combinaciones de superficies y espacios. El clasismo sobrevivió del siglo XIX y resurgió en el siglo XX en América. Ejemplos: el alemán Leo von Klenz creó el Königsplatz. Esta obra tiene detalles griegos por su gran entrada con columnas y esculturas. La biblioteca francesa de Saint-Geneviève, hecha por Henri Labrousse, presentó un cambio no común porque carece de órdenes y usa el lenguaje clásico en sus funciones. El Lincoln Memorial de Henry Bacon muestra un neoclasismo del siglo XX. La Escuela de las Bellas Artes, centro dominante de la educación arquitectónica en Europa desde 1819 a 1914,
promocionó una filosofía arquitectónica de gran calibre. Fue esta la filosofía del plano. El trazado horizontal de un edificio fue considerado no solo como la clave de su eficacia, sino como generador de su efecto artístico total. Un claro ejemplo es el plano de la Ópera de París de Charles Garnier, el cual no solo está bien concebido, sino que forma una bella trama sobre el papel. Además, un claro ejemplo del paso de lo clásico a lo moderno es la Sala Filarmónica dada por Max Abramovich, donde un sentido residual por el ritmo clásico y las proporciones emergen con sensibilidad moderna. Cabe recalcar que con la desaparición de los órdenes, la historia del lenguaje clásico tal como se la ha definido llegó a su fin.